Amén. Les saludo, hermano, con la paz del Señor. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico de los días miércoles. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio referente a Juan capítulo 17. Estamos en el contexto donde Jesucristo está en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, orando, muy cerca ya de ir a padecer en la cruz. Y es en ese momento de agonía y donde él suda gotas de sangre, en ese momento de puro estrés, en donde le dice al Señor, si puedes, quita de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. En ese momento Jesucristo está rogando por sus discípulos. Jesucristo está rogando por la iglesia. El Juan capítulo 17, el verso 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Amén. Dice el 16: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, estaba hablando ahí de sus discípulos, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí estaba hablando de la iglesia, porque nosotros somos frutos de esos apóstoles que recibieron la palabra, que la vivieron y que dieron. Y nosotros, todos los cristianos del mundo, somos fruto de cientos de miles de valientes que derramaron incluso la sangre para que el evangelio sea diseminado por el mundo. Entonces, hermanos, Jesucristo oraba por la iglesia. Jesucristo oraba por la progresión de la predicación, y Él sigue orando e intercediendo por la iglesia. Dice la palabra que el Señor ahí estaba orando para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y estaba hablando de la unidad perfecta, porque Jesucristo tiene un cuerpo, Jesucristo tiene una iglesia, y el Señor Jesucristo está orando como cabeza de la iglesia. Nosotros no tenemos ningún representante humano que sea la cabeza de la iglesia. No hay papa, pastor, obispo, superintendente o lo que sea. No es cabeza de la iglesia, sino que Jesucristo mismo es la cabeza del cuerpo, de su cuerpo, que es la iglesia. Y habíamos leído también el 22, donde dice: yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, la gloria que me diste, porque Dios, Jesucristo Dios, estaba en la gloria eterna. Él no nació, sino que Él siempre existió, porque Él es Dios. Entonces, Él siempre fue partícipe de esa gloria. Pero aquí, cuando dice la gloria que me diste, está hablando de que nosotros vamos a ser partícipes de esa gloria. Esto es algo maravilloso, hermano, porque nosotros tendremos participación en todos los atributos, y la esencia de Dios mismo se manifestará a través de su Espíritu Santo en todos nosotros. Y hoy en día nosotros ya somos partícipes de esa gloria. Ya somos partícipes de esa naturaleza divina. Esto es maravilloso. Juan capítulo
17, el verso 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Hermanos, todo lo que Cristo ha ganado en la cruz y todo lo que es de Él es también de la iglesia. Nosotros somos coherederos con Él. Esto es inconcebible en nuestra mente. Colosenses 1:27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Acá está hablando de que Cristo mismo, el Dios todopoderoso, vive en nosotros. Somos partícipes de esa gloria. Somos, hermanos, parte de este privilegio. Y por más que nosotros todavía estamos velados en muchas cosas, ¿por qué? Porque estamos todavía en este cuerpo mortal. Pero ya tenemos evidencia de que Él está en nosotros. Segunda de Pedro capítulo 1, el verso 4 dice, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por causa de esa naturaleza divina que hoy mora en nosotros y que somos partícipes, hemos huido de la contaminación. Hemos salido de esa corriente del mundo. Hemos salido de la voluntad de Satanás para hoy estar en el reino de su luz. Juan capítulo 17, el verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, nosotros al tener a Cristo en nuestro corazón recibimos el amor del Padre. Así como el Señor ama a su Hijo, de la misma manera Él nos ama a nosotros. Esto es impresionante, que nosotros compartamos con Cristo el amor del Padre porque somos sus hijos. Y ahí Jesucristo claramente dice, yo en ellos. Yo en ellos. Amén. Entonces el 17:23, dando un pequeño repaso de lo que habíamos dado la clase anterior, hoy estamos en el 17:23, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, hermano, la idea central de este pasaje es que nosotros, los creyentes, podamos obtener o alcanzar la unidad misma espiritual centrada en la verdad que salva. Por lo tanto, hermano, un verdadero creyente va a estar en la verdad, ya sea en un país o en otro país, y va a estar centrado en ¿qué? En la misma unidad que nosotros, sin engaño, ¿verdad? No cayendo en el error, porque somos todos del mismo espíritu. Amén. Eso es la unidad perfecta, y esto no se trata de denominaciones o congregaciones, sino se trata de personas individuales, porque la salvación es personal, que están en Cristo. Por lo tanto, esas personas experimentan las mismas cosas que otros. Yo estoy en contacto con muchos hermanos en distintas partes del mundo y tenemos los mismos padecimientos que ellos. Tenemos los mismos anhelos y deseos en la espera de Cristo. Tenemos los mismos conflictos contra el mundo, contra Satanás, contra nuestra carne. Todo es igual, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en una unidad en el Espíritu. Y esto no se trata de congregaciones, porque hay gente que están en las congregaciones y no tienen esta unidad porque no están en Cristo.
Esto no se trata de bautizarse o participar en los cultos y todo lo demás. No todos tenemos los mismos deseos. Amén. No en todos los que participan en las congregaciones está actuando el Espíritu Santo. Amén. O que profesan ser cristianos. Sino que hay una unidad perfecta en quienes, en los que componen el cuerpo de Cristo. En Primera de Corintios capítulo 12, el verso 12, dice: porque así como el cuerpo es uno solo, y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. Por eso solo el Espíritu, por un solo Espíritu, mejor dicho, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, los mismos los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y acá está hablando de qué, de que hay solamente un Cristo y hay solamente una iglesia. Amén. Hay solamente un cuerpo. Por tanto, no existe hoy en día lo que se dicen los judíos mesiánicos, ¿verdad? O los libertos o lo que sea. No. Hoy en día hay un solo cuerpo. Ni los calvinistas, ni los arminianos, ni diversas corrientes teológicas. Si nosotros estamos en el evangelio verdadero, que es un evangelio sin adulteración, no un evangelio falso que hoy en día se predica en muchas congregaciones. Si nosotros estamos dentro de ese Cristo único, estamos en su iglesia. Somos parte de su cuerpo. Amén. Y bebimos de un mismo espíritu, de aquel que bebió también Pablo, Pedro, los apóstoles, los padres de la iglesia, los reformadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una sola iglesia. Cuando Cristo venga, dice su palabra, vendré y os tomaré a mí mismo. Él va a tomar su cuerpo. Él mira de los cielos y ve a su iglesia. Efesios 2:14. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, de dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación, y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, ya sea judíos y gentiles, una nueva humanidad, haciendo la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino a ustedes que estaban lejos, les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que no estaban cerca. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, justamente lo que estaba orando Jesús en Getsemaní, para que allí habite Dios en el Espíritu. Amén. Esto es precioso, maravilloso, aquí hablando de la iglesia de Cristo. Entonces, no hay privilegiados, no hay congregaciones que dicen, no, nosotros tenemos a Cristo. No, tenemos un acceso libre, y por medio de su Espíritu Santo, a quien el Señor dé la fe, a quien el Señor dé arrepentimiento, se acercará a Él y Él no lo echará fuera. Eso dice su palabra. El 24 dice: Padre,
quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es precioso, hermano, porque acá Cristo está orando para que nosotros estemos con Él eternamente, hermano, y esto va a ser una realidad en los cielos. Esto va a ser una realidad dentro de muy poco tiempo, hermanos. Entonces, estando nosotros en los cielos con Él, vamos a contemplar su gloria. No solamente que vamos a contemplar esa belleza, esa hermosura de Cristo en el trono de Dios Padre, sino que nosotros también seremos partícipes de ella. Amén. Esto es precioso. Juan capítulo 17, el verso 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Jesucristo ya existía antes de la fundación del mundo y Él estaba en la gloria. Ahora Él está en gloria a la diestra de Dios Padre. Amén. Y eso, hermano, es lo que nosotros vamos a disfrutar eternamente. Disfrutarle a Él eternamente. Él será nuestra heredad. Entonces, hermanos, vamos a ser partícipes. Vamos a ser protagonistas también de la gloria de Dios. No meros espectadores, sino que vamos a ser partícipes. Filipenses capítulo 3, el verso 20, habla de eso. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 2. Este versículo es maravilloso. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y está hablando acá en nuestro presente. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Cristo. Tendremos el mismo cuerpo glorificado de Cristo. Esto nos debe llenar, hermano, de gozo. Amén. Porque hoy ya tenemos esa evidencia. Somos partícipes ya de esa naturaleza en sentido espiritual. Recién le estaba hablando de eso. Hoy, ¿qué tenemos? Amor, gozo, benignidad, mansedumbre. Hermano, esos son pedacitos, probaditas de lo que vamos a tener allá, hermano. Esos son apenas una degustación de lo que veremos y disfrutaremos eternamente. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3, el verso 18 habla de eso, de nuestra vida presente hoy en día y de cómo nosotros espiritualmente, no de una manera completa todavía, pero ya lo estamos viendo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, 18, dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Estamos siendo perfeccionados. No somos perfectos aún. Tenemos debilidades, seguimos pecando, pero estamos viendo ¿qué? Una perfección. Y dice, estamos siendo transformados ¿en qué? De gloria en gloria. De gloria en gloria a la imagen de Cristo. Porque lo que Cristo vino a hacer, hermano, es devolvernos a nosotros al origen. Adán perdió el origen, fue destituido, y ahora Cristo, el nuevo Adán, nos está devolviendo a la gloria de vuelta. El 17:25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido.
y esto han reconocido que tú me enviaste. Amén. Y ahí nosotros vemos el resumen de este capítulo, de la oración de Jesús, y cómo Él promete estar en nosotros y también promete su amor constante para nosotros. Su oración. Porque recuerdan, Él le dijo, es necesario que yo me vaya. Así Él iba a venir a vivir en nosotros. En ese momento Él estaba orando por sus discípulos ahí, pero Él no estaba dentro de sus discípulos. Él estaba ahí para protegerlos de los peligros, de los arrestos. Y vamos a ver más adelante cómo Él pone la vida por sus discípulos, así como Él puso por la vida por nosotros. Él es el hermano mayor. Como Rubén puso la vida por Benjamín, asimismo Él hoy en día está para protegernos, para cuidarnos. Romanos 5, el verso 5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Su amor ha derramado, no en forma limitada. Nosotros no tenemos un amor limitado o a cuentagotas. Tenemos un amor completo. Amén. Todo su amor Él ha derramado en nosotros y Él mora en nosotros. Amén. Juan capítulo 17, el verso 26, con eso concluimos el capítulo 17. Dice, y les he dado a conocer tu nombre, y aún lo daré a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Ahí con eso se concluye la oración de Jesús en Getsemaní. Y vamos a pasar a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Entramos al capítulo 18. Y acá ya vamos rumbo al arresto de Jesús. Vamos ya camino a lo que va a ser la previa de su crucifixión, su arresto y todos los detalles que vamos a ir analizando versículo por versículo en el capítulo 18 de Juan. Juan capítulo 18, el verso 1 dice, luego de haber dicho estas cosas, Jesús salió con su discípulo hacia el otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, y entró en él con sus discípulos. Entonces, hermano, acá nosotros vemos la valentía extrema de Jesús, y vemos también su determinación, que esa determinación que Él tenía de ir a la cruz. Ahí nosotros vemos su pureza, nosotros vemos también su santidad. Vemos ahí todo eso, hermano, donde Él iba caminando nada más y nada menos a soportar la ira de Dios. Donde Él iba a ser crucificado, iba a morir, iba a recibir, hermanos, toda la furia, la ira de Dios por los pecados del mundo. Y en Juan capítulo 3, el verso 16, un versículo muy conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 12, el verso 27 dice, ahora mi alma está turbada. Y acá en este tiempo, nosotros ya habíamos estudiado esta parte, en donde Jesús pensaba en la cruz y se inquietaba en el espíritu por lo que Él iba a pasar, porque Él sabía perfectamente lo que iba, más allá de los dolores físicos terribles que pasó, era recibir la ira de Dios, separarse del Padre. Era la peor tortura para Jesucristo.
dice: Padre, sálvame de esta hora, si para esto es venido. Él tenía un propósito claro del Padre. Él tenía una misión clara porque el Padre lo había enviado para venir a morir en la cruz. Y él estaba ya a punto y fue caminando directo porque él sabía que en ese momento iban a venir a arrestarlo Judas y los alguaciles y los soldados del templo, los soldados romanos. Él sabía el lugar exacto donde ellos iban a aparecer. Y él fue caminando hasta ese lugar, esperando ese momento. Entonces, hermano, dice la palabra que el tiempo de la potestad de las tinieblas había llegado. Él iba a ser entregado a Satanás. Él iba a ser entregado a los hijos de Satanás para ser vilipendiado, escupido, abofeteado, latigazos, sufrimientos, una tortura sin descanso. Turno a turno, estos soldados entraban para lo desfiguraron, dice la palabra. Lo desfiguraron y lo crucificaron desnudo. Y había llegado el momento en donde dice él mismo, ¿verdad?, la potestad de las tinieblas. Lucas capítulo 22, el verso 53 dice: todos los días he estado con ustedes en el templo y no me pusieron las manos encima, pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Acá Lucas está detallando de que nosotros habíamos estudiado en Juan varias veces. Ellos lo quisieron agarrar a Jesús, pero él no se dejó agarrar. Dice que él se escapaba de en medio de ellos. ¿Y qué era que decía Juan? Todavía no había llegado su hora. Porque todavía no había llegado su hora. Porque cada tiempo estaba establecido en el consejo del Señor. Pero ahora esa hora había llegado. Ahora ha llegado la hora de las tinieblas, dijo Jesús. Y entonces cuando vienen ellos para arrestarle, Jesús le dijo: pero esta es la hora de ustedes. Se le da la oportunidad. Esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Vean cómo ningún momento se le escapó al Señor el control de la situación. Él tenía totalmente controlado dentro de su Todopoderoso. Amén. Juan capítulo 1, el verso 5 dice: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 9, 4 dice: mientras sea de día, no es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie podrá trabajar. Juan 13, 30 dice: en cuanto Judas tomó el bocado de pan, salió y era ya de noche. Claramente había llegado la hora de las tinieblas. Claramente había llegado la hora en donde Satanás y todos sus agentes, principalmente él había entrado en Judas, ya lo había alimentado, ya había preparado, ya había llenado su corazón para entregar a Jesús. Entonces Satanás entra en Judas y él va a venderlo a Jesús. Entonces ahí dice la palabra el torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón, hermanos, es una corriente de agua donde está el monte de los olivos y enfrente se encuentra lo que es el monte del templo, el monte Moriah. En medio hay digamos que es un arroyo. Entonces, cuando había lluvias, se llenaba ese torrente. Hoy ya casi no tiene agua ese lugar, pero él baja de la ciudad y atraviesa ese valle para pasar al monte de los olivos. Entonces, ahí nosotros vemos, ¿verdad?, que en el monte del templo, que queda al este, ¿verdad?, y el monte de los olivos, que queda al este, en medio hay lo que se llama el monte de Cedrón, y en el monte de los olivos había un huerto. Había ahí un huerto.
Monte es, no es como nuestros montes de acá de Latinoamérica. Monte es una montaña, ¿verdad? Un sitio elevado. Entonces, ¿por qué se le llamaba el Monte de los Olivos? Y no tenemos el proyector, ¿verdad? Para poder mostrarles más o menos. Pero el monte de los Olivos se lo llama así porque ahí había olivares. Se cultivaba, en ese monte se cultivaba, valga la redundancia, se cultivaba olivos. Entonces, había ahí muchos huertos. En Mateo 26, el verso 36 dice: entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar, ¿verdad? Ahí en el huerto. Marco capítulo 14, el verso 31 dice: al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y era un lugar en donde Jesús se escapaba prácticamente con sus discípulos. Él pasaba tiempo, era un lugar en donde no había mucha concurrencia, como sí había en el monte del templo y en la ciudad de Jerusalén. Entonces ellos iban a ese sitio elevado donde había cultivo y todo lo demás, y él se reunía y pasaba la noche eso ahí. Y Judas sabía perfectamente que Jesús se escondía ahí. Entonces él vendió a Jesús, tomó los guardias y fue a ese lugar en donde Jesús se escondía. Amén. Entonces, ¿qué significa la palabra Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite, porque de los olivos se hacía el aceite, el famoso aceite de oliva, ¿verdad? Que nosotros conocemos mucho. Entonces, las frutas que se recogían ahí en el huerto, ahí existían unas prensas que inclusive hasta hoy en día uno puede ir a ese lugar y ver los restos, las ruinas que existen de esas prensas que existían en la época de Jesús. Y entonces ahí él proféticamente, digamos, se llamaba la prensa, ¿verdad? Porque él fue prensado en ese momento. Él había sentido el estrés, vino el peso del Señor, todo lo que iba a pasar, sudó gota de sangre, ¿verdad? La unción. Ahí gotearon que el aceite, la prueba. Entonces, hermano, dice la palabra que él entró. ¿Por qué dice que entró? Y muchos eruditos hablan de que esos cultivos tenían unas cercas alrededor. Entonces, que tenían portones. Entonces, a él había entrado ahí en ese olivar, que son los olivares, son tipo arbolitos, y él había entrado ahí con su discípulo. Y este capítulo, lo que se trata, el capítulo 18, en donde nosotros vamos a entrar, es primeramente, ¿qué cosa? El arresto y el juicio de Jesús. Detalladamente, por Juan también vamos a ir mirando otros evangelios que va hablando también del juicio de Jesús, para que nosotros veamos otros aspectos también. Lo ideal de Juan era probar de que Jesucristo era el Mesías. Por eso nosotros tenemos que mirar lo que Juan está buscando en su relato. Primeramente es probar de que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es Dios. Eso nosotros hemos estudiado todo en el contexto del estudio de Juan. Entonces también el objetivo de Juan es mostrar de que Jesucristo tiene todos los presupuestos y que Él cumple todos los estándares de que Él es el Mesías. Amén. Entonces, hermanos, ahí nosotros vemos, ¿verdad?, que Juan también va a detallar los hechos horrendos, los hechos dolorosos, vergonzosos que Jesucristo va a sufrir en esa cruz. Todo lo que a Él se le cometió. Y Juan también advierte acerca de que todos estos hechos
lejos de traer así a una persona y su misión, en realidad constituía una evidencia para confirmar de que Él era el Mesías, Él era la razón por la cual había venido al mundo. O sea, el objetivo principal era detallar de que Él era realmente el Hijo de Dios, el Cordero que había de padecer por los pecados. Amén. Entonces ese es el objetivo principal. Primera de Juan capítulo 1, el verso 29 dice: el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y ¿qué dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era la ovejita de Dios escogida, perfecta, sin mancha, que iba a ofrecer y que se iba a ofrecer en holocausto, en sacrificio por nuestros pecados. Amén. Por eso, hermano, la justicia perfecta de Cristo se nos acreditó en nuestra cuenta. ¿Qué mayor ofrenda podemos ofrecer nosotros que la que Él hizo? Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 21 dice: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Sin mancha, hermano, sin arrugas. Amén. Entonces, hermano, el 18:2 dice: también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar. Lo que le dije, él sabía perfectamente ese lugar, porque ya estuvo ahí con Jesús. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas tomó una compañía de soldados y algunos alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fue allí con linternas, antorchas y armas. Él fue con todo, hermanos. Él fue con todo. Y ahí vemos que había ido con ¿qué? Con una compañía de soldados, alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, de los fariseos. O sea, él había llevado compañía de soldados romanos y también había llevado una compañía importante de soldados que custodiaban el templo, porque entendamos eso, hermano, que los judíos en aquel tiempo, por más que estaban bajo el imperio romano, tenían cierta autonomía. Roma le daba también a que ellos tengan una especie de policía, ¿verdad? Ellos tenían también una guardia, una compañía de soldados que cuidaban también de la seguridad, para que justamente no solamente los romanos estén involucrados en el cuidado del templo o otros lugares, sino que más bien los soldados romanos estaban supeditados a proteger las revueltas que puedan haber, problemas graves como insurrecciones y otras cosas. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos entender un poquitito la cantidad de soldados que estuvieron ahí, según el relato de Juan, acá yo tengo una pequeña reseña. Dice: una compañía de soldados se refiere a una corte de tropas romanas. Una corte de apoyo completa contaba con la fuerza de 1000 hombres. Miren lo que tomó Judas: 1000 hombres. 770 soldados de infantería, 240 de caballería, dirigidos por un quiliarca o líder de 1000. O sea, aproximadamente con la cantidad de 2000 soldados llevo, con antorcha, con espada, con bien fuertemente armado. No obstante, por la regla general, una corte estaba conformada por 600 hombres y en ocasiones hasta por 200. Una manipla, las tropas romanas de apoyo acostumbraban a situarse en Cesarea, pero en temporada de fiesta, como nosotros vemos ahora, porque fue una temporada de fiesta, estamos ya en la Pascua, pero en temporada de fiesta guarnecían en la fortaleza Anatolia, que era un fuerte que se encontraba
a las afueras del templo, cerca de ahí estaban llenos de soldados, ubicado en el perímetro, no en el complejo del templo, en el terraplén del templo, sino afuera, con el fin de controlar los brotes de violencia o rebeliones entre la gran multitud que se agolpaban en Jerusalén. Porque había, hermanos, se calcula que había 1 millón de personas que iban a hacer esta procesión en la Pascua. O sea, había mucha gente. Entonces, había riesgo de que haya revuelta, Entonces, los romanos tenían una cantidad importante de soldados. Y entonces ahí vemos lo que la guardia del templo, que se le denominaba alguaciles. Ellos tenían alguaciles, era la policía del templo, lo que yo recién le estaba comentando. Responsable principal del arresto, si tienen en cuenta que este se haría ante el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, Caifás, había ordenado el arresto de Jesús. O sea, los romanos no arrestaron a Cristo, sino quienes eran los alguaciles del templo. Pero había soldados romanos que habían acompañado, y algunos eruditos hablan de entre 1.700 a 2.000 soldados fueron con Judas, y también algunos integrantes como Malco, por ejemplo, que era también integrante que eran parientes de Caifás y todo eso, que fueron también como para arrestarle a Jesús. Juan capítulo 18, el verso 12 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, miren, ahí dice detalladamente, aprendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, porque ese año era sumo sacerdote. O sea, vemos que claramente Anás, en este caso, era a quien se le llevó. ¿Por qué? Porque los alguaciles fueron lo que llevaron a Jesús preso. No fueron los romanos. Ellos acompañaron esta comitiva y lo llevaron ante el sumo sacerdote. El 18:4 dice: pero Jesús, que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Cuando ellos vienen con toda esa multitud, con antorcha, imagínense todo ese barullo, todo ese tumulto, sale Jesús y le dice: ¿a quién buscan? Entonces, hermano, acá lo que Juan está detallando es de que Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Juan está queriendo decirnos? Que Jesús ya sabía todo, que Jesús era omnisciente, Él sabía todo. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Y ahí dice: ¿a quién buscáis? Y esta palabra, hermano, Él la formuló 2 veces. 2 veces. En Juan capítulo 18, el verso 4 dice: pero Jesús, que sabía todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y le preguntó: ¿a quién buscan? Y en el 7, dice el 18:7, Él volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Wow. Entonces Él preguntó 2 veces: Jesús el Nazareno. Juan 18:5 dice: le respondieron: a Jesús el Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y miren lo que pasa acá: yo soy. Y con ellos estaban también Judas, el que lo entregaba. El 18:7 dice: Él volvió a preguntarle: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo aquí, hermano, era forzarle a ellos a que ellos reconozcan de que ellos no tenían la autoridad de aprender a Jesús. ¿Verdad? No tenían autoridad. Y tampoco tenían ellos autoridad para aprender a sus discípulos. Es lo que Jesús estaba haciendo, mejor dicho, lo que Jesús estaba
obligándole a ellos, es decir, le están buscando a Jesús. Tenemos autoridad nosotros para arrestar a Jesús. Y entonces, ¿por qué él les pregunta a quién buscan? Para defenderle a sus discípulos, para que sus discípulos tampoco no sean arrestados. Entonces yo, a Jesús de Nazaret. Entonces él le está diciendo, bueno, ustedes me están buscando a mí, pero no a ellos no le toca. Él se estaba poniendo enfrente para que no le toquen a sus discípulos. Amén. Es más, hermano, él le pide a esta comitiva de que dejen ir a sus discípulos. Juan capítulo 18, el verso 8 dice, respondió Jesús, ya les he dicho que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Él se estaba poniendo, hermanos, enfrente ahí, defendiendo a su discípulo. Entonces, hermanos, ahí nosotros vemos la fuerza del poder de la palabra de Jesús. Y principalmente esto, hermano, que cuando Él dice yo soy. Juan 18:6, miren lo que pasa. Cuando les dijo yo soy, ellos retrocedieron y cayeron por tierra. Wow, hermano. Él dijo, cuando toda esta comitiva de 2,000 hombres que venían, pregunta, ¿verdad? Buscamos a Jesús el Nazareno. Él dice yo soy, y esta gente cae al suelo. Directamente todos cayeron al suelo. ¿Por qué? Porque está diciendo yo soy Dios. Y esto resonó, hermano, resonó. Entonces, que nosotros ya lo habíamos estudiado varias veces. Esta palabra, hermano, fue empleado aseverando en todo momento, y lo quisieron apedrear, y lo quisieron matar, lo quisieron despeñar, porque Él dijo yo soy Dios. Juan 8:28, Juan 8:58, Juan 6:35, Juan 8, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy, en todo momento. Y en ese momento, una vez más, Él dice ahí, yo soy, y esta gente caen todo al suelo. La autoridad de la segunda persona de la Trinidad, impresionante. Y es maravilloso, hermano, porque ellos retroceden y caen. Retrocedieron y cayeron. Juan capítulo 18, el verso 6 dice, cuando le dijo yo soy, ellos retrocedieron y cayeron por tierra. ¿Esto qué fue, hermano? Esto fue una demostración de poder. Esto fue algo, hermano, que esta gente no se veía venir. Entonces, hermano, acá Jesús se pone enfrente de su discípulo, protege a su discípulo, pide que sus discípulos no sean arrestados. Y entonces, hermano, esto fue algo que tuvo una trascendencia enorme. Vamos, hermanos, ¿tenemos tiempo de leer? Dice el 5, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo yo soy. Y con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba. Cuando le dijo yo soy, ellos retrocedieron y cayeron por tierra. Él volvió a preguntarles, o sea, miren esta escena, hermano, ellos estaban todos en el suelo. Y él le pregunta, o sea, ¿a quién buscan? Tremendo. Y ellos le dijeron a Jesús de Nazaret, imagínense, levantándose, limpiándose ahí el polvo y ¿verdad? A Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, ya le he dicho que yo soy. Tremendo. Si es a mí a que buscan, dejen que estos se vayan. Esto para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Impresionante, hermano. Esto es la garantía. Y Juan está diciendo de que ninguno de sus discípulos, lo que eran de él, lo que eran de sus ovejas, iban a perder. Y nosotros, lo que somos de él, hermano, no nos vamos a perder tampoco, hermano. Esto es una garantía y esto fue una demostración de poder, hermano. Maravilloso. Lo que vimos ahí, hermano, cómo
el león de la tribu de Judá, la simiente de David, estaba defendiendo a sus apóstoles. Y decía, hermano, que él no iba a perder a ninguno, y cumpliendo esas promesas que él le había dicho y que nos hizo a la iglesia, en Juan capítulo 6, el verso 39, en donde dice la palabra de Dios, Jesús le respondió: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que le envió. Le dijeron entonces: pero ¿qué señal haces tú para que veamos, que te creamos que hacer? Nuestro padre comieron del maná en el desierto, tal como está escrito: pan del cielo le he dado de comer. El 29 leí. Dice: y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Amén. Esa era la promesa. Esa era la promesa, hermanos. Y Jesucristo se interpuso ahí y se encargó para que sus discípulos y esos no sean arrestados. Entonces él dijo claramente: ¿a quién busca? ¿A quién busca? A mí, llévenme a mí. Ellos no son. Amén. Juan capítulo 6, el verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo le resucitaré en el día final. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. Vean, él los cuidaba, él los protegía. A los que me diste, yo los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Gloria a Dios. Hermanos, él sabía perfectamente que si sus discípulos eran arrestados, ellos podían decaer, ellos podían flaquear en la fe. Imagínense, ellos presos, detenidos, podían haber sido torturados, y su maestro también torturado. Amén. Entonces, hermano, incluso muchos de ellos podían haber sido ejecutados, pero al Señor no se le escapó absolutamente nada. Claramente los discípulos puede que no soporten esa situación de arresto, de persecución, y esa fe podía quizás tambalearse, porque Satanás pidió por Pedro y por los apóstoles para que él los zarandee en ese momento, y él oró para que no le falte la fe. Amén. Entonces, hermano, Jesucristo se aseguró de que esto no sucediera, y él oró por la iglesia, y él se está asegurando de que muchas cosas no ocurran con nosotros. Amén. Él nos está guardando. Entonces, hermano, ¿por qué, hermano? Porque nosotros somos débiles. Lo vil y menospreciado escogió Dios. Nosotros, hermanos, somos más débiles. Hoy estábamos hablando con mi esposa que el Señor a los impíos le ha dado, ¿qué cosa? Sagacidad, inteligencia, talento, dones. Es por eso que ellos son muertos vivos, van andando, ¿verdad? Y van sobreviviendo. Ellos no viven, ellos sobreviven, confiando en que en sus dones, en su talento y todo, porque ellos son más que nosotros, en todo sentido, pero nosotros somos débiles. Él nos ha escogido por eso. Por eso es que el Señor nos da esa protección extra a nosotros. Amén. Entonces, hermano, Él nos protege. Él también dice su palabra que no nos dejará que nosotros seamos tentados más allá de nuestras capacidades. Amén. Vean el control que Él tiene de nosotros. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 13 dice: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos
a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. El impío no tiene esto, hermano. El incrédulo no tiene esto. Pero nosotros, no solamente nos viene una prueba de acuerdo a nuestras capacidades, sino que también el Señor nos abre una puerta para escapar. Amén. Esto es tremendo. Entonces, hermanos, por medio de Cristo, nosotros tenemos seguridad eterna. Y esto no es a través de nuestra propia fuerza. Hablamos antes de empezar el culto, no es con espada, no es con ejército, no es a través de nuestra fuerza, ni nuestras capacidades, ni nuestros dones, sino descansando en el Señor. Entonces, hermanos, debemos descansar en esa protección y confiar en la protección del Señor. Tenemos que descansar. Él ya nos ha librado del miedo a la muerte, del miedo mismo, porque disfrutamos de esa protección. Entonces, hermano, esa protección es segura, es constante y es llena de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Regalo, favor de Dios para con nosotros. Romanos 8:35, último, y terminamos. Dice: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos cortados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Quedamos ahí, 18:9. Entonces, que quiera ir repasando de vuelta, tengan sus anotaciones. El que está por primera vez, anoten. Y bueno, pueden ver los otros capítulos también que estamos estudiando aquí. Así que ya quedamos en el versículo 9. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad de estudiar su palabra, que nosotros podamos ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tu protección. Gracias, Señor, porque tú ocupaste nuestro lugar en esa cruz. Como poderoso león, hermano mayor nuestro, Señor, tú nos cuidas, nos proteges de tantas cosas, Señor, que quizás nosotros ni vemos, percibimos, Señor, pero tú estás involucrado en nuestra protección, Señor. Así que yo te doy gracias, porque realmente, Señor, podemos sentir y observar tu poder y tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque eres poderoso. Y descansamos en esa protección tuya, la cual, Padre, ningún ejército, ni ningún guardaespaldas, ni nada natural podrá guardarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo.